10 de octubre de 1868. Plantación de Demajagua, oriente de Cuba. Carlos Manuel de Céspedes hace algo que ningún terrateniente en su sano juicio haría. Libera a sus propios esclavos, no por bondad, no por caridad, porque necesita un ejército. Tiene 49 años, está arruinado, hipotecado hasta el cuello, y acaba de declarar la guerra contra el imperio más poderoso del mundo occidental. Lo que comienza esa noche en Cuba no es una guerra, son 3 guerras, 3 décadas de sangre, 30 años de luchar, perder, levantarse y volver a pelear. Los dominicanos tuvieron 12 años, los cubanos necesitaron 30. Aquí no hay dinero en juego, aquí hay vidas, cientos de miles de vidas. Cuando finalmente ganan, no ganan para ellos. Esta es la historia de la guerra más larga de América Latina, la guerra que España no podía perder hasta que perdió todo. La guerra donde un poeta se convirtió en mártir, donde un mulato se convirtió en leyenda y donde un imperio se convirtió en cenizas. 30 años, 3 guerras, una sola pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por la libertad? Para entender por qué Cuba explotó en 1868, necesitas entender una cifra. Cuba producía el 40% de azúcar mundial. No es solo riqueza, es poder geopolítico, económico, militar. Cuba es para España lo que Texas es para Estados Unidos. No puedes perderla sin perder todo. Pero hay un problema. Los cubanos, los criollos nacidos en la isla, hacen el trabajo, generan la riqueza y no tienen voz en el gobierno, ni en las cortes españolas, ni en nada. Es como trabajar 80 horas semanales en una empresa, generar millones y que tu jefe te diga, gracias, pero las decisiones las tomo yo. Carlos Manuel de Céspedes lo entiende perfectamente. Es abogado, terrateniente, masón. Ha viajado por Europa, ha visto cómo funcionan las repúblicas. 10 de octubre de 1868, 8 p.m. Céspedes reúne a sus 37 esclavos. Les dice, son libres, pero les pido que se queden y luchen conmigo. Todos se quedan. Redacta el manifiesto de la Junta Revolucionaria. Lee 3 acusaciones contra España: impuestos confiscatorios, corrupción administrativa, exclusión política. Luego pronuncia las palabras que cambiará Cuba para siempre. ¡Viva Cuba libre! Eso es el grito de Yara. No es una batalla, es una declaración. Es decir, preferimos morir libres que vivir como esclavos. Lo que Céspedes no sabe es que acaba de comenzar la guerra más larga y sangrienta de la historia cubana. España envió 100.000 soldados. Los cubanos tienen machetes y sueños. Ventaja española obvia, pero los cubanos tienen algo que España nunca entenderá: nada que perder. 1868, 1878. 10 años que se sienten como 50. Los cubanos tienen 2 armas, el machete y el terreno. Los españoles tienen artillería, buques de guerra y un presupuesto infinito. Pero los cubanos tienen a Antonio Maceo. Maceo es mulato, hijo de un venezolano y una mulata cubana. En 1868 tiene 23 años. Es soldado raso. 10 años después será general, con 26 cicatrices de combate. Maceo entiende lo que Santana entendió en República Dominicana. No puedes ganar batallas europeas, tienes que inventar nuevas reglas, guerras de guerrillas, emboscadas, golpear y desaparecer, convertir la manigua, la jungla cubana, en una fortaleza. Los españoles traen más soldados, cada año más soldados. Para 1878 han enviado 250.000 hombres, 250.000. Pero aquí está lo brutal. Más soldados españoles mueren de fiebre amarilla y disentería que en combate. Cuba los está matando sin disparar un tiro.
En guerras asimétricas el terreno es tu aliado más leal. La jungla, el clima, las enfermedades, todo lo que el invasor no conoce es tu ventaja. Pero para 1878 los cubanos están agotados, sin municiones, sin alimentos, con divisiones internas entre líderes. España ofrece el Pacto de Sanjón, algunas reformas, abolición gradual de la esclavitud, amnistía. Casi todos aceptan, están exhaustos, han perdido a miles, quieren paz. Todos excepto uno. 15 de marzo de 1878, Mangos de Baraguá. Antonio Maceo mira al general español Arsenio Martínez Campos a los ojos y le dice: no acepto, la guerra continúa. Esa es la promesa de Baraguá, el momento donde Maceo le dice a España y al mundo: la independencia no es negociable. 1879-1895. Los años del silencio, pero no de la paz. En Nueva York, un joven poeta cubano escribe en un café. Se llama José Martí. Tiene 32 años y está obsesionado. Martí fue exiliado a los 16 años por escribir contra España. Pasó por prisión, trabajos forzados en canteras, deportación, pero no se rindió. Estudió Derecho, se convirtió en periodista, vivió en España, México, Guatemala, Venezuela y sobre todo vivió en Estados Unidos. José Martí vio algo que más nadie vio. Estados Unidos quiere Cuba, la quiere desesperadamente. Llevan décadas intentando comprarla. En 1854 ofrecieron $130 millones. España rechazó la oferta, pero Estados Unidos nunca olvida. Martí escribe en su diario: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Entiende que si Cuba se libera de España, pero es débil, fragmentada, sin visión política clara, Estados Unidos la absorberá como a Texas. Martí no quiere eso, quiere una Cuba libre, soberana, con identidad propia. Así que hace lo que ningún revolucionario había hecho antes: construye una organización política antes de comenzar la guerra. 1892, funde el Partido Revolucionario Cubano. No es un club, es una máquina de recaudación de fondos, propaganda y reclutamiento. Viaja por Florida, Nueva York, Centroamérica, convence a Maceo, convence a Máximo Gómez, el general dominicano que peleó en la Guerra de los 10 años. Para 1895, todo está listo. Armas compradas, generales comprometidos, fecha fijada. 24 de febrero de 1895. Grito de baile. 35 localidades se levantan simultáneamente. La guerra necesaria ha comenzado. Martí desembarca en Cuba el 11 de abril. Tiene 42 años, es poeta, diplomático, intelectual, no es soldado. Máximo Gómez le ruega que se quede en la retaguardia. Martí insiste en pelear. 19 de mayo de 1895, Dos Ríos. Una bala española lo alcanza en el cuello. Muere al instante. La guerra acaba de perder a su cerebro, apenas 38 días después de comenzar. Octubre de 1895. Mangos de Baraguá, el mismo lugar de la protesta. Máximo Gómez y Antonio Maceo organizan lo que los historiadores llaman la invasión a Occidente. Es la operación militar más audaz de toda la guerra. El plan: atravesar toda Cuba, 1.600 kilómetros, de este a oeste, desde Oriente hasta Pinal del Río. Llevar la guerra a las plantaciones más ricas, quemar cañaverales, paralizar la economía española. Salen con 3.000 hombres, mal armados, sin artillería pesada, contra un ejército español de 200.000 soldados profesionales. 96 días, 27 combates, 1.000 millas recorridas. Cruzan trochas militares, murallas fortificadas con alambres de púas, fortines, reflectores eléctricos. Las cruzan de noche, en silencio, a machete. Llegan a Mantua, el punto más occidental de Cuba. Los españoles no lo pueden creer. Enviaron 200.000 hombres para detenerlos. Fracasaron. Esto nos deja una lección militar bien clara. La movilidad supera el número.
3.000 hombres que se mueven rápido y atacan donde menos te lo esperas valen más que 200.000 hombres intentando defender todo. Pero España no se rinde. Envía a Valerio Weyler, el carnicero. Weyler tiene una estrategia simple y brutal. Reconcentración. Saca a todos los campesinos de sus tierras. Los encierra en campos de concentración en las ciudades, sin comida, sin medicinas, sin nada. El objetivo: matar de hambre a la guerrilla. Si no hay campesinos, no hay apoyo logístico. 300.000 cubanos mueren, un tercio de la población rural. Son los primeros campos de concentración del mundo moderno, décadas antes de Europa. 7 de diciembre de 1896. Finca San Pedro, cerca de La Habana. Antonio Maceo avanza con su escolta. Necesita cruzar a Oriente para reunirse con Máximo Gómez. Una cerca de alambre les bloquea el paso. Ordena cortarla. Una columna española los embosca. Fuego cruzado. Maceo recibe un balazo en la mandíbula, rompiendo la arteria carótida. Cae del caballo. Sus últimas palabras: esto va bien. 27 cicatrices, 600 combates, 51 años de edad. El titán de bronce está muerto. 1897. Los cubanos están ganando, lentamente, dolorosamente, pero ganando. España está económicamente destrozada. Ha gastado 250 millones de pesetas. Perdió 100.000 soldados, la mayoría por enfermedades. Y entonces entra el jugador que Martí temía. Estados Unidos llevaba décadas esperando este momento. Cuba libre de España, pero débil, perfecta para asistencia. 15 de febrero de 1898, puerto de La Habana. El acorazado USS Maine explota. 266 marinos muertos. La prensa estadounidense, especialmente William Randolph Hearst, grita: ¡Fue España! ¡Venganza! Investigaciones posteriores sugieren que fue un accidente interno, pero en 1898 nadie quiere escuchar eso. El Maine es un pretexto perfecto. Estados Unidos lleva años buscando una excusa para intervenir. Ahora la tiene. 25 de abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra a España. No invitan a los cubanos a las negociaciones, no reconocen al gobierno cubano, lo tratan como guerrilleros útiles. Los cubanos pelean durante 30 años. Han perdido 300.000 vidas, han quemado toda la isla. Y ahora Estados Unidos llega con uniformes limpios y dice: nosotros nos encargamos. 1 de julio de 1898, Batalla de San Juan Hill. Los libros estadounidenses te dirán que Teddy Roosevelt y sus Rough Riders ganaron esa batalla heroicamente. Lo que no te dicen: las fuerzas cubanas de Calixto García ya tenían rodeada Santiago. Llevaban meses debilitando a los españoles. Los estadounidenses solo dieron el golpe final. 3 de julio, Batalla Naval de Santiago. La Armada Española es aniquilada. 16 de julio, Santiago se rinde. Lo más humillante: los españoles se rinden a los estadounidenses, no invitan a los cubanos a la ceremonia. Calixto García, el general que sitió la ciudad, es excluido. 12 de agosto de 1898, armisticio. 10 de diciembre, Tratado de París. España cede Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos. Los representantes cubanos no están invitados a las negociaciones. 30 años de guerra, 400.000 muertos y al final solo cambiaron de amo. 1 de enero de 1899, mediodía. El último gobernador español entrega las llaves de Cuba al gobernador militar estadounidense Leonard Wood. No a un cubano, a un estadounidense. Los mambises, los guerreros que pelearon 30 años, observan desde las calles, sin uniformes, sin reconocimiento, sin nada. Estados Unidos llama a esto ocupación temporal para estabilización. Dura 4 años. En 1901 escriben la Constitución cubana. Bueno, técnicamente los cubanos la escriben, pero Estados Unidos añade un pequeño detalle: la enmienda Platt. La enmienda Platt dice:
Estados Unidos puede intervenir militarmente en Cuba cuando lo considere necesario. Cuba no puede firmar tratados con otros países sin permiso estadounidense. Estados Unidos puede establecer bases navales en Cuba. Eso no es independencia, eso es una colonia con bandera. Y lo más brutal de todo, puedes ganar todas las batallas y aún perder la guerra si no controlas las negociaciones después del conflicto. Los cubanos ganaron militarmente, España estaba destruida, pero Estados Unidos controló la mesa de negociaciones. 20 de mayo de 1902. Cuba se convierte oficialmente en república independiente. Tomás Estrada Palma, exiliado cubano, aliado de Martí, se convierte en el primer presidente, pero la bandera estadounidense ondea junto a la cubana. Guantánamo ahora es base naval estadounidense y la enmienda Platt permanece vigente hasta 1934. Los siguientes 50 años de Cuba son un desastre. Dictadores respaldados por Washington, corrupción masiva, intervenciones militares estadounidenses, pobreza extrema, mientras las corporaciones estadounidenses controlan el azúcar, el tabaco, los ferrocarriles. Martí tenía razón, sabía exactamente lo que pasaría. Por eso escribió esa carta inconclusa a Manuel Mercado, la víspera de morir. Todo lo que he hecho y haré es para impedir que Estados Unidos caiga sobre nuestras tierras de América. Murió tratando y fracasó. O tal vez no, porque la semilla que plantó, la idea de una Cuba soberana, con identidad propia, nunca murió. Entonces, ¿qué nos enseñan estos 30 años de guerra? Primero, la persistencia no garantiza el éxito, pero la rendición garantiza el fracaso. Los cubanos perdieron la guerra de los 10 años. Casi todos aceptaron el pacto de Sanjón, excepto Maceo. Si Maceo no hubiera protestado en Baraguá, si no hubiera mantenido viva la llama, la guerra necesaria nunca habría ocurrido. Segundo, los movimientos necesitan cerebros como músculos. Martí fue el cerebro, Maceo y Gómez fueron los músculos. Sin Martí no hay organización política. Sin Maceo y Gómez no hay poder militar. Tercero, las victorias militares son inútiles sin victorias diplomáticas. Cuba ganó en el campo de batalla. España estaba de rodillas, pero Estados Unidos controló la mesa de negociaciones y se quedó con los beneficios. Cuarto, ten cuidado con los salvadores que llegan al final. Estados Unidos no salvó Cuba. Cuba ya estaba ganando. Estados Unidos simplemente capitalizó el momento perfecto para entrar, reclamar crédito y controlar el resultado. Y quinto, el más importante, la independencia no es un evento, es una lucha continua. Cuba declaró su independencia en 1902, pero no fue realmente independiente hasta mucho después. Algunos dirían que la lucha continúa hasta hoy. Los héroes de esta guerra, Céspedes, Maceo, Martí, Gómez, no vivieron para ver una Cuba verdaderamente libre. Céspedes murió solo, abandonado por su propio gobierno, asesinado por españoles en 1874. Maceo murió en 1896, a meses de la victoria. Martí murió en 1895, al comienzo, pero su legado no murió, porque plantaron una idea imposible de matar, que un pueblo pequeño puede desafiar a un imperio, que la dignidad vale más que la comodidad, que la libertad, aunque imperfecta, es mejor que la sumisión, aunque próspera. 30 años, 3 guerras, 400.000 muertos. El final del Imperio Español, el nacimiento de una nación, complicado, doloroso, imperfecto, pero al fin y al cabo, esa es Cuba. Esta fue la historia de cómo se construye una nación cuando todo, absolutamente todo, está en tu contra. Pero hay algo que no conté, algo que cambió el equilibrio de poder en todo el Caribe para siempre. Porque mientras Cuba peleaba contra España, mientras Estados Unidos esperaba su momento para intervenir, en otra isla del Caribe, algo aún más extraordinario estaba ocurriendo. Una isla donde los esclavos no solo se rebelaron, derrotaron a 3 imperios europeos. 1791 a 1804, la Revolución Haitiana, la única revolución de esclavos exitosa en la historia humana. Si pensabas que Cuba fue imposible, espera ver Haití, porque Haití no solo ganó su libertad, Haití aterrorizó a todos los imperios esclavistas del mundo. El próximo episodio, Haití, la revolución que Europa quiso borrar.
cómo un ejército de ex esclavos derrotó a la mejor máquina militar del mundo. Te lo contaré, pero te advierto, es la historia más brutal, más inspiradora y más olvidada de toda la historia de América. Si este episodio sobre Cuba te impactó, el de Haití te va a cambiar la perspectiva sobre todo lo que creías saber sobre el poder, la resistencia y la libertad. Dale like y suscríbete, activa la campanita porque estamos apenas calentando. La historia real del Caribe no está en los libros de texto, está aquí y le estamos desenterrando una guerra a la vez. Nos vemos en la próxima batalla.